Santiago, el hermano de Jesús, él toma la responsabilidad de la iglesia de Jerusalén, ya que los apóstoles del Señor Jesucristo fueron comisionados para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es verdad, el mandato inicial de Jesús era compartir el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como sabemos, esta gran nación de 12 tribus se divide, se quebranta esta nación judía. E Israel, hermanos, o la casa de Israel, está considerada tanto por los libros de Crónicas, los Reyes, Samuel, la historia de los profetas. Podemos darnos cuenta, hermanos, cómo la casa de Israel estaba perdida, descarriada. Y esto fue la consecuencia, esta fue la causa de que sufrieran esclavitud, que sus enemigos se burlaran de Israel. Porque siempre el enemigo, para poder vencer, para poder derrotar al cristiano, al Hijo de Dios, él se tiene que buscar una puerta de cómo poder atacar a la iglesia de Jesucristo. Sabemos que como cristianos Dios está al cuidado de nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, pero el enemigo siempre va a buscar derribar esas puertas, derribar esas murallas, porque de afuera el enemigo no puede hacer daño en una congregación, en una familia. Entonces lo que hace, él trata de meterse o introducirse para empezar a destruir de adentro. Y eso es lo que hizo con la nación de Israel. El conflicto empezó desde adentro. Los reyes, los mismos reyes de Judá, de Israel, hubo división, hubo una ruptura y se dividen, ya no tenían la misma fuerza y sus enemigos terminan derrotándolos. Pero el amor de Dios es tan grande por esta nación que aunque Dios, hermanos, ama a Israel, y Jesús le dice a los discípulos, antes de que vayan a predicar, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Dios los ama, Dios quiere darles salvación. Pero ahí no se termina el mandamiento, porque sabemos que Dios no hace distinción de personas, Dios no hace acepción de personas. Y por tal motivo, hermanos, es que tú y yo hemos conocido la verdad, hemos conocido cómo obtener la salvación, porque Dios no solo amó o ama a Israel, también Dios ama al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en el Señor no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor para siempre? Esta es una de las cualidades de Dios, hermanos. Voy a leer para ustedes Deuteronomio 1:17, y son varios versos. Este es un mandato de Dios que le da al pueblo de Israel a través de Moisés, y le enseña esto al pueblo: a no hacer distinción de personas, a no ser selectivo por las apariencias. Le dice Moisés al pueblo, a las nuevas generaciones, ya se los había enseñado al primer grupo que salió de la esclavitud. Dice, no hagáis, Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios,
y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Esta es una enseñanza para el pueblo de Israel, que después Jesús la enseña a sus discípulos, y después los discípulos, y ahora Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, también tenía esa responsabilidad con la iglesia, porque los apóstoles fueron a predicar, pero no se iban a quedar en Jerusalén, iban a ir a Samaria, Galilea, iban a estar extendiéndose en la predicación del evangelio. Pero Jacobo o Santiago, él tenía la responsabilidad de enseñar, él se quedó como pastor. Aunque los apóstoles tenían también la función de pastorear, pero ellos nunca se quedaron fijos en una iglesia. Ellos iban anunciando, llevando el evangelio. Pero Jacobo, Timoteo, ellos fueron pastores de la iglesia de Jesucristo. Y aquí Santiago está retomando lo que aprendió de la ley, donde Dios le decía al pueblo y a los líderes: tú no vas a hacer distinción. Cuando llama a esos sacerdotes que iban a juzgar los casos de Israel, porque la multitud, o había crecido la comunidad judía o hebrea, ya Moisés no se daba abasto poder atender todos los casos, y le dice Jehová que le enseñara a la gente a no hacer distinción. ¿Qué significa hacer distinción? Es darle un trato especial a uno por su apariencia y darle un trato diferente a otro también por su apariencia. Y le dice Jehová: no, tú no vas a hacer eso, no vas a hacer distinción de persona en el juicio. Tal vez a uno lo vas a ver pequeño hablando de edad, a otro lo vas a ver adulto y le vas a dar la preferencia al adulto. O si tú tienes rencor, resentimiento con el adulto, vas a darle preferencia al más pequeño. O a uno lo ves mejor económicamente, más vestido, a él le vas a dar la preferencia, y al más humilde no lo vas a atender. Dice: no, tú vas a escuchar tanto al grande, lo vas a oír, y también al pequeño. O tal vez alguien es una persona pudiente, dice: no le tengas temor a él, no tengas temor a ninguno, porque el juicio de Dios, hermanos, no depende de la apariencia de las personas. Dios no se inclina por uno o por otro, no. Dios siempre inclinará la balanza por su palabra, por su justicia. Dios va a actuar siempre con justicia. Imagínense, Moisés no podía hacer lo que él quisiera. No, él iba a hacer lo que Dios dijera. Venían personas a Moisés, le contaban la situación, y Moisés tenía que estar bien equilibrado. Aunque le hablaran muy bonito, le dijeran muchas cosas, Moisés solamente tenía que atender y escuchar y recibir toda esa información, pero también tenía que escuchar a la otra parte y recibir igual el consejo, la queja o acusación que traían las personas a él. Pero él no iba a juzgar así literalmente, no, él tenía que hacerlo con sabiduría. A veces cuando alguien pues quiere comentar o trae algún asunto a un líder, a un pastor, tiene que haber madurez espiritual. Tiene que haber esa madurez espiritual, porque hay muchos que se han dejado llevar por esas versiones, por lo que se dice. Inmediatamente esa persona que Dios la puso para hacer un juicio se inclina de un lado y le da preferencia a un lado, y al otro se pone en contra. Eso es lo que prohibía la palabra del Señor. También en Lucas, ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo retoma esta cuestión. Lucas 20:17. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo Jesús? Él está aquí. Alabemos su santo y bendito nombre.
Dice así: es Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí el contexto histórico se refiere a la primera ocasión que el apóstol Pedro, siendo un judío, él en la ley aprendió a no entrar a la casa de los gentiles. Él no se podía contaminar. Él guardaba las fiestas judías, todos los ritos de purificación. Él no comía esos animales que estaban prohibidos en Levítico 17. O sea, Pedro, pues todo un judío, él se conservaba, según él, en esa limpieza. Pero Dios ya había dado el mandamiento que no solo le iban a predicar a judíos o a israelitas, también iban a ir a los gentiles. Y al principio el apóstol Pedro se resistió y le dijo: no, Señor, yo no voy a ir. También en una visión que él tiene, él veía en una visión cómo bajaban animales que estaban prohibidos por la ley, y Dios le decía que comiera de esos alimentos, y él dijo: no, porque ninguna cosa, ningún alimento impuro ha entrado a mi boca. Y le dice Jesús: no llames impuro a lo que yo he purificado, lo que yo he santificado. Pero esto denotaba cómo Dios, a través del Espíritu Santo, iba a conducir a los apóstoles a esos lugares que eran considerados por los judíos como casas de pecado, de inmundicia. Y Dios envía a Pedro, hermanos, no solo a la casa de un gentil, porque los gentiles eran mal vistos por los judíos. Si aún los samaritanos, que era una mezcla de la casa de Israel o de los descendientes de Israel, de la casa del norte, se habían mezclado con gentiles, y de ahí vinieron algunos samaritanos. Aún esos samaritanos que eran mestizos eran rechazados por los judíos. Imagínense a un gentil, ¿no? Sentían que si se acercaban a ellos se podían contaminar. Pero ahora imagínense un judío entrar a la casa de un romano. No, hermanos, eso ya era imposible hacerlo, porque los judíos no querían a los romanos. Ellos tenían el control, ellos cobraban los impuestos, los obligaban a pagar impuestos, multiplicaban el impuesto, les robaban, los despojaban a los judíos. Los romanos y los que eran recaudadores de impuestos, o los publicanos, era una de las categorías de personas que los judíos no soportaban. Y Cornelio, hermanos, era un comandante romano, pero que él tenía deseo de conocer la verdad, de conocer a Cristo. ¿Y quién era el único que podía predicar en ese tiempo? Los discípulos o los diáconos. Y Dios envía a Pedro a esa casa, y Pedro tuvo que acceder, tuvo que aceptar, y él fue y predicó. Y Cornelio rindió su vida a Cristo, conoció a Jesús. Ahí él fue salvo, toda su familia, los invitados que él tenía, todos conocieron a Cristo Jesús. Y ahí encuentra y descubre Pedro esta gran verdad, donde él dice: por verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Dios no ve a unos que quiere salvar y a otros no. Dios tiene amor por todos. Dios le da oportunidad al mundo para conocer a Cristo Jesús. Dios le da la oportunidad al hombre, al ser humano, para que venga a Cristo Jesús. Porque Dios es amor, Dios es misericordioso. Uno de los atributos de Dios es la compasión, la misericordia. Por eso es que ahora estamos aquí, porque Él no hace distinción de personas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y si nuestro Dios, hermanos, no le da preferencia a uno o a otro, o alguno lo desprecia, alguno lo ve mal por su condición, por su posición económica, Dios no elige según las apariencias. No, Él elige porque por necesidad que tenemos de Él, de alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si nuestro Dios, hermanos, Él es bueno y misericordioso, también los que hemos creído en Él, también debemos de imitar a Cristo, imitar a Dios. Y aquí en la iglesia del tiempo de Jacobo o Santiago, había unos maestros de la ley, había unos religiosos que ellos pensaban que ellos eran los únicos autorizados para predicar. Veían a los discípulos y los menospreciaban, los hacían menos. Ellos sí hacían distinción de persona. Y entonces Santiago, hermanos, dirige esta carta para que esa mala enseñanza, ese mal ejemplo de aquellos falsos maestros no la aprendieran dentro de la iglesia. Y esta es la tercera característica que demuestra, hermanos, que la fe verdadera de un cristiano es auténtica. Ya vimos que la primera característica es cuando un cristiano enfrenta pruebas, pero va a enfrentar esas pruebas con madurez. No se va a quedar a la mitad de la prueba, va a vencer, superar la prueba y va a resistir en el nombre de Jesús. Con madurez y con gozo va a enfrentar una prueba. Aquel cristiano, aquel creyente, sea varón, sea mujer, que vence la prueba en el nombre de Jesús, está demostrando que su fe es verdadera. Pero también la fe es verdadera porque en una de las pruebas va a haber tentaciones de todo tipo. Tentaciones al pecado, tentaciones a la inmoralidad, tentaciones a caer en la impureza, en la lascivia, en la lujuria, en el robo, en la mentira, en las drogas, en el alcohol. Va a venir una tentación al cristiano para romper y destruir nuestra comunión con Dios. El diablo se las va a ingeniar para poner una carnada, para poner un anzuelo, y que el cristiano que está caminando, que está firme, lo que quiere es hacerlo caer y destruir, y que se aparte del camino de Dios. Pero la segunda prueba, hermanos, de que un cristiano tiene una fe verdadera es el que vence, soporta y resiste una tentación, porque es un hacedor de la palabra. Pero la tercera muestra de una fe auténtica, hermanos, es cuando el cristiano va a practicar la imparcialidad y que no va a hacer distinción de personas. Esos judíos, esos fariseos que estaban dentro de la iglesia primitiva, porque hay tres etapas de la iglesia en toda la historia, que es la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. En la iglesia antigua o la primera iglesia estaban estos falsos maestros que hablaban de mucho conocimiento, de dominio de la ley, pero que sus obras demostraban lo contrario. Y vean aquí cómo menciona: hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vean cómo debe de ser esa fe. Sea sin acepción de personas, sin hacer distinción, sin preferir a alguien, ver a alguien como más importante y al otro verlo como menos importante. No, esa no es una fe. Que la fe, dice nuestro Señor Jesucristo, sea sin hacer distinción. ¿Qué es lo que sucedía? Vean aquí, Santiago alude a este ejemplo, y al mencionarlo es porque pasó en la iglesia. Cuando veían a una persona con un anillo de oro, de plata, o con ropa espléndida, a él le decían: venga, pase para acá, aquí siéntese en los primeros lugares. Porque veían con ropa espléndida, con anillo de oro, de plata. Pero veían a otro que no traía ni anillos, ¿verdad? Ni siquiera de fantasía, con ropa andrajosa, y a él no lo dejaban aquí, no, él más para atrás. Acá solamente los premium o los de primer lugar. Dice Santiago: no, eso aquí no es. Porque la iglesia no es un club social, no es una tienda para donde solamente entran las personas más reconocidas, más pudientes. No, aquí entran los más necesitados de Cristo Jesús. Y debemos de tener esa confianza, esa seguridad. Tú debes de creer que cuando tú vengas a Cristo Jesús, Él no te va a rechazar. A veces la gente sí hace distinción. A veces vas a encontrar personas, porque esa es la estrategia que va a usar el enemigo. Como les decía al principio, él busca no atacar desde afuera. Él se va a introducir y desde adentro va a empezar a obrar con esta distinción. Porque el hacer distinción, hermanos, trae muchos problemas. Imaginen un momento, ¿qué es lo que puede causar el que estemos aquí como líderes y que a unos les demos preferencia y que a otros no? O que aceptemos a unos y a otros los rechacemos. El que ofrenda más tiene más atención, el que ofrenda menos, a ese ni vamos a orar. ¿Qué es lo que sucedería, hermanos? Yo solamente estuve analizando unos problemas que puede causar el hacer distinción. Primero, número uno, podemos alejar a las almas de Cristo Jesús. Podemos causar tropiezo. También podemos causar estorbo en los nuevos convertidos. Podemos hacer sentir mal a otros. Con el menosprecio podemos dañar el corazón. 5. Cuando se hace distinción o no somos imparciales, estamos partiendo el cuerpo de Cristo, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Se está mutilando a la iglesia. Estamos luchando para causar división. Cuando alguien hace una distinción, está dividiendo. Y ese es el lugar más efectivo y más propicio para que el enemigo pueda comenzar a trabajar, cuando hay división. Estamos evitando la unidad. Estamos impidiendo el crecimiento. Cuando hay distinción dentro de la iglesia, estamos creando una barrera para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Cuando hay distinción, estamos insultando, estamos ofendiendo a Dios. Estamos desobedeciendo la palabra
del Señor. Vean, hermanos, cuánto daño estaba causando. El apóstol Santiago, hermanos, está amonestando a los hermanos a no hacer acepción de personas. Pero ahora vean en el versículo 5 otro principio importante. Santiago les dice a la iglesia que no hagan distinción. ¿Por qué? Porque Dios tampoco hace distinción. Hermanos míos amados, oíd. Vean cómo le habla a la iglesia. Aquellos fariseos, los maestros de la ley, ellos sí lo hacían, pero la iglesia les dice: ustedes no deben de caer en ese engaño. Y les pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dios no eligió al que tenía anillo de oro, al que tenía anillo de plata o que traía una ropa espléndida. No, dice, Dios no ha elegido a ellos. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que nos ha prometido a los que le aman. Sí, amén. Dios ha elegido a los pobres. Por eso es que tenemos salvación. ¿Cuánto le dan gracias al Rey? ¿Cuánto le dan gracias a Cristo? Porque aunque éramos pobres, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo nos ha hecho ricos en fe. Ahora somos herederos del reino de los cielos que ha prometido a los que le aman. Vean esta tremenda verdad. Dios no hace distinción. No ha elegido Él a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. La respuesta es sí, Dios ha elegido a los pobres. Jesús dijo: y a los pobres en espíritu es anunciado el evangelio. Pero vosotros, dice el versículo 6, habéis afrentado al pobre. Afrentar significa humillado, menospreciado al pobre. No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Le dice a la iglesia: aquel que menosprecia al pobre, que lo humilla, que lo ve insignificante, son los que tienen poder económico. Sin generalizar, ellos son los que los llevan a los tribunales, les causan daño. ¿Cómo es posible que ahora dentro de la iglesia también ustedes actúen así? Ese es el llamado de Santiago. Dios escogió a los judíos, pero también nos ha escogido a nosotros, a los gentiles, porque Dios no hace distinción de personas. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Versículo 7. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Número 3. Cuando menospreciamos a los hijos de Dios, infringimos la ley y blasfemamos el nombre de Cristo, y eso demuestra que nuestra fe no es auténtica. Santiago continúa con esas preguntas. Dice: no blasfeman ellos. ¿A quién se refiere? A aquellos ricos que estaban menospreciando a los pobres. Dice: no, ellos blasfeman el nombre que fue invocado sobre ellos. ¿Qué significa esto? Que aquel pobre que estaba siendo menospreciado por un rico, ese pobre ya era un hijo de Dios. Y dice la escritura que cuando alguien menosprecia a un hijo de Dios, está menospreciando a Jesús, porque Él es el creador, Él es el que nos salvó. La gente nos ve insignificantes, la gente ve que no valemos nada, pero nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora ya no somos esclavos, ya no somos advenedizos, ya no somos impíos, pecadores. Ahora somos justificados por la sangre del Señor. Ahora Él ve en nosotros, hermanos, el precio
que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ahora somos hijos de Dios, redimidos y comprados por la sangre del Cordero. ¿Cuánto le dan alabanza al Rey, al que vive? El estar hablando de aquellos que creyeron en Cristo es estar blasfemando en contra de Jesús. Blasfemar significa insultar o burlarse de la deidad o de la divinidad. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto o sentenciado a la ley por transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, como decían estos maestros de la Torá, nosotros guardamos toda la ley, dice, pero están infringiendo en un solo mandamiento, están quebrantando el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque lo están menospreciando. Cualquiera que dice que guarda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Por eso es que Cristo, hermanos, tuvo que venir a salvarnos. Porque del tiempo de la dispensación de la ley, de 1500 años que Israel fue regido por la ley, esa era su constitución. Ahora la ley la tenemos como conocimiento, pero ya no somos guiados por la ley, ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero durante esos 1500 que existió la ley, ninguno pudo cumplir en su totalidad. Por eso tuvo que venir Cristo para darnos salvación. Por eso Cristo vino para pagar nuestros pecados. Porque aquel que ofende o que dice que guarda toda la ley, los 613 mandamientos, porque como ahora los sabatarios, los adventistas, los hijos de Elena G. de White, pero ellos nada más quieren guardar los 10 mandamientos y ya dicen que son el pueblo escogido de Dios. Se engañan a ellos mismos. Dice Primera de Juan que aquel que dice que no tiene pecado, él mismo miente y hace mentiroso a Dios. Pero cuando reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, nos humillamos y tal vez hemos caído como estos falsos maestros de la ley que decían que guardaban los mandamientos del Señor, pero ofendían al Señor y se hicieron transgresores. Y el problema es de que se hicieron transgresores, pero no se arrepintieron, no creyeron en Jesucristo. Quizá hemos quebrantado los mandamientos de Dios, hemos desobedecido la palabra del Señor, pero Dios tiene misericordia porque ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Pero es importante venir a Cristo Jesús. Es importante venir al Señor. Por último, cuarto principio, ya vimos entonces, hermanos, que el apóstol Santiago enseñó a la iglesia a no hacer acepción de personas. Número 2, enseñó a la iglesia que Dios no hace distinción de personas. Número 3, enseñó también Santiago que cuando se menosprecia a los hijos de Dios, cuando se hace distinción, estamos ofendiendo a Dios. Pero ahora, número 4, en lugar de menospreciar y hacer distinción con las personas, debemos ser misericordiosos con ellos. ¿Por qué? Porque eso demuestra, hermanos, que nuestra fe va creciendo. A veces esa fe va a ser probada. A veces Dios va a permitir que a tu alrededor, al lado de ti, que cerca de ti, existan personas
que van a afinar esa fe. Y a veces no se va a soportar, no se van a querer, pero no debemos de caer en ese pecado de hacer distinción, no, sino ser misericordiosos. Vean el versículo 13 por último: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa esto? Aquel que está haciendo distinción de personas está demostrando que él es inferior y que yo soy superior. O cuando vemos que alguien está cometiendo pecado, inmediatamente lo queremos condenar. Le decimos: mira, este hermano no entiende, este hermano no crece, este hermano no da frutos. No tenemos misericordia con esa persona. Dios tuvo esa misericordia con nosotros, nos tuvo paciencia cuando estuvimos aprendiendo. Y a veces dicen: no, yo he ido a orar por personas, pero no cambia, no deja sus imágenes, sus ídolos. Pero no somos misericordiosos. Dice aquí: cuando nosotros hacemos un juicio sin tener misericordia, también con nosotros se va a hacer igual el mismo juicio. Dios también nos va a hacer juicio sin tener misericordia. Por eso mejor tengamos misericordia de los demás, para que también Dios tenga misericordia de nosotros. Ponte de pie. En esta hora, aquí está el Señor Jesús. Tal vez hemos caído como los receptores de esta carta también en ese pecado, en menospreciar, en humillar, en ver mal. Pero el Señor nos da la oportunidad para que también podamos predicar su palabra, que sintamos amor, compasión. Aquí está el Señor Jesucristo. Él es el que nos enseña. Si Dios, Él no vio en nosotros, Dios no vio en nosotros o sintió rechazo por nuestro pecado, sino Él así nos amó, así nos recibió con los brazos extendidos. Ahora nosotros tenemos que sentir ese mismo amor por las almas, predicar su palabra, llevar el evangelio. Él quiere que tú y yo sigamos cumpliendo esta tarea, sigamos anunciando el evangelio. Aquel que tiene necesidad del Señor, esas almas están necesitadas, pero tal vez hemos sido prejuiciosos, hemos visto algo, o el enemigo ha puesto algún estorbo para no predicarles. Pero en el nombre de Jesús, toda barrera de distinción, toda barrera de ser imparciales, de únicamente estar de acuerdo con alguien y menospreciar a la otra parte, eso no debe de existir en nosotros. Siempre debe haber igualdad, equidad. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor, el que nos da sabiduría para que le digamos: Señor, ayúdame a ser misericordioso. Enséñame, Señor, a sentir amor. Ayúdame, Señor, a amar a igual por igual a todos, sin hacer diferencia, sin hacer distinción. Señor, ayúdame, enséñame a amar a mis hermanos de la misma manera. Y Dios va a bendecir, Dios va a traer unidad, Dios va a hacer crecer, Dios nos va a hacer prosperar en todo, porque estamos cumpliendo el mandamiento que Cristo nos dejó. Dale la gloria al Señor Jesús. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto hasta
anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas por igual. Gracias, Señor, porque tú enviaste al Salvador por amor. Estábamos perdidos, Señor, sucios del pecado, contaminados, Señor, de iniquidad. Nuestras obras eran trapos de inmundicia, trapos sucios. Pero tú, Señor, te dignaste en salvarnos, en perdonar, Señor, todos nuestros pecados. Y aunque veníamos, Señor, espiritualmente con vestidos sucios, descalzos, Señor, tú nos has vestido con esas vestiduras, Señor, de santidad, de justificación. Ahora has calzado nuestros pies, Señor, con el apresto del Evangelio. Ahora has puesto ese anillo en nuestras manos, Señor. Estábamos como el hijo pródigo, el hijo que vagaba errante, perdido, sin esperanza. Pero que tú, Señor, quisiste salvar. Gracias, Señor, porque tú veniste a salvarnos. Gracias, Señor Jesús, porque tú te despojaste a ti mismo, Señor. Te despojaste de tu gloria, Señor, para bajar a esta tierra, para salvarnos. Muchas gracias, Señor. Gracias por venir a morir en nuestro lugar. Gracias por venir a morir en nuestro lugar, Señor. Te honramos, te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanza. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos a los que estamos aquí. Si algún día, Señor, hemos hecho discriminación, hemos sido prejuiciosos, si hemos hecho diferencia, Señor, de tu iglesia, o hemos hecho distinción de algunos, te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que nos des otra oportunidad de hacer las cosas como a ti te agradan y de la mejor manera, porque ni tú, que eres el Dios, Señor, tú no ves con menosprecio a las almas. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a sentir amor por las almas, a sentir amor, Señor, por el perdido, a sentir amor por nuestra familia, a sentir amor, Señor, por todos aquellos que están a nuestro lado. Muchas gracias. Vamos a salir, bendito Padre. Llévanos con bendición, Señor. Cúbrenos bajo tu abrigo, bajo tu sombra, oh Altísimo Dios. Que la gracia del Señor, que el amor del Padre, la unción del Espíritu sea con todos hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.
No falten el viernes, aquí nos vemos a las 3, donde vamos a estar recordando las 7 frases que Jesús mencionó desde el Calvario, esas frases de amor, de esperanza para nosotros. Dios les bendiga, Dios les lleve con bendición.